Ellos, José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rume, por la invitación. Gracias. También estamos con Armando Mendoza, economista, investigador, docente universitario. Armando, buenos días. Buenos días, siempre un gusto, Rume. José Luis, ¿cómo has visto tú la performance, la presentación del Premier ayer en el Congreso? Como sabes, ya tiene el visto bueno para esta jornada, en todo caso, para esta actitud política que le corresponde hasta el 2026. Bueno, mi impresión es que el señor Álvarez, que es el primer ministro, él planteó una serie de medidas para esta coyuntura de emergencia y se esperaba que lo que iba a plantear era lo que ya todo el mundo sabía, ¿no? Exacto. O sea, un estado de emergencia con una serie de medidas y además fue muy específico. Eso es lo que me preocupa. Cuando demasiado específicos son las medidas, a veces tienden a equivocarse siempre porque cambian en el José camino. Luis, ¿no? ¿crees tú que el presidente José Gerí efectivamente hará una labor de integración de los peruanos que nos pueda unir, digamos, en esa ruta de asistir a la democracia y tener elecciones limpias? ¿Crees tú? Depende de qué tipo de unión. Por ejemplo, una cosa es unir a la gente en base a su simpatía, ¿no? Es decir, todos se pueden unir. Este es el presidente de la coyuntura que queremos, gente que haga algo. Y otra cosa es unir por los resultados. Ajá. Ahí yo creo que en esa segunda podría haber algún problema, porque yo no le veo todavía acciones concretas. Por ejemplo, atrapan a 3 cabecillas de los más importantes organizaciones criminales, que eso sería muy bueno si lo presentase como una acción concreta, pero si me va a estar saliendo en las noches a acariciar gatitos o cosas así, que son, digamos, gestos importantes para un público que, digamos, es sensible, pero no lo es para las personas que sufren el problema de delincuencia, ¿no? ¿Armando el Bukele peruano, el presidente? No, todavía no le veo la altura. ¿No le llega ni a los tobillos? Porque ha sido un presidente elegido, Bukele, con su campaña, viene de una organización de izquierda, el Frente Marabundo, Martí creo que se llama, pero el señor Gerí pues viene justamente de hacer accesitario y le ha caído el poder también de una manera un totalmente poco más inesperada. De 10,000 votos, ¿no? Además, ¿no? Es nada realmente. Sí, no le veo yo un perfil todavía de estadista, ¿no? Que es lo que necesitamos el Perú. La mesa directiva del Congreso para tener en todo caso un aspirante al sillón presidencial con otros pergaminos, ¿crees tú? No me parece que esa fuera la forma, porque iba a tener incertidumbre al país durante varias horas, porque esto se trabajó en la madrugada y nadie estaba enterado de lo que estaba sucediendo, y decir que no tenías presidente al día siguiente, creo que se jugaba mucho ahí el Congreso, ¿no? En cuanto a su prestigio, no poder elegir a una mesa directiva, no había un consenso al menos en la madrugada, entonces se esperaba que esta elección, aunque sea rápida, que le dio poco tiempo también a la presidente, fuera una decisión rápida ejecutiva, ¿no? José Luis, pero aquellos grupos políticos en el Congreso que llevaban de la mano, que sostenían a Dina Boluarte, la han soltado. ¿Fue el momento oportuno para ellos? Bueno, yo lo que veo es un parlamentarismo bastante notorio, ¿no? Al menos en esta etapa, ¿no? Lo que necesitamos es saber cómo va a ser las coaliciones Gerí. O sea, ¿quiénes lo va a sostener? Porque yo no lo tengo claro si Fuerza Popular va a seguir sosteniendo a Gerí, por lo menos no lo veo claro ahí. Y si eso será la prueba para clarificar bien si nuestro Perú necesita un parlamentarismo, un presidencialismo, pero estamos en un híbrido. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me preocupa, que no tengamos claridad en ese José Luis sistema de Tapia gobierno. y Armando Mendoza. Quedó pendiente una pregunta importante, porque en esta situación tan complicada en la política, la economía crece poquito, insuficiente para generar empleo, José Luis. 3,1% de estimado crecimiento para este año es nada, es mediocre. ¿Qué opinas? Bueno, yo tengo otra lectura, ¿no? O sea, aquí hace un momento, digamos, estamos conversando sobre el tema del Congreso y todo lo que viene después de los gastos fiscales. Y es porque ya creo que el Banco Mundial o fue la Fitch Rating dijo que no llegaba ni a 3%. Ajá. Entonces, creo que hay unas lecturas, digamos, optimistas y pesimistas. Creo que Fitch anda, digamos, medio pesimista en ese sentido. Pero ¿se puede crecer más de 3? Esa es la pregunta. Va a ser con inversión privada, no hay otra forma. Es más del 80% de las inversiones totales es privado. Claro. Y yo no sé si con esta coyuntura vaya a ser propicio que las inversiones se vayan a alentar, porque ya tienen un presidente, digamos, joven, ¿no? Impetuoso y todo eso. Entonces, creo que en ese aspecto yo todavía me reservaría, aunque sea un mes más, porque esto ya estamos a octubre, ya noviembre, podría decir que si vamos a crecer a 3 ¿Consideras o no. tú, Armando, que las cuerdas separadas están
están funcionando o no funcionan? ¿O ya llegó el momento de decir que efectivamente la política sí impacta duramente en la economía del país? Mira, hay lecturas desde el punto de vista de la informalidad. Tú dices, bueno, a los mineros informales no le interesa lo que el Congreso haga, lo que le interesa a ellos si es que tienen o no las condiciones para hacer o no hacer. Pero si tú me dices las cuerdas separadas del punto de vista formal, no existe, porque las leyes en lo formal sí hay que respetarlas. Entonces, en ese marco, como lo planteó Armando, creo que hay una discusión que está pendiente. Es decir, hay que hacer reformas para que ese crecimiento de 3 pase a 6, y eso es lo que no se ha hecho en más de 2 décadas. Desde que salió el señor Fujimori hasta la fecha no ha habido grandes reformas que se pueda hablar que va a cambiar un poco el modelo, se va a reformar. Yo soy más partidario de la economía de libre mercado, pero con el actual, digamos, planteamiento del marco legal, así como está, de las leyes malas que nosotros lo señalamos, no vamos a poder crecer a 3. Vamos a tener que hacer grandes reformas a partir, desde el 2026, que es lo que se espera, ¿no? El Consejo Fiscal alertó que el Congreso le está haciendo mucho daño al Perú. Señala que la deuda pública podría llegar al 70% del PBI en poco más de una década. O sea, le está jalando la nariz, le está jalando las orejas el Consejo Fiscal a los congresistas. Están haciendo lo que quieren con las exoneraciones tributarias, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? La importancia que tiene el Congreso. Yo digo, más importante es el Congreso que el Ejecutivo. Ajá. El Ejecutivo ejecuta lo que el Congreso le dice, le indica. Entonces, si el Congreso le están jalando la oreja, hay que mirar en el foco el Congreso y no tanto el Poder Ejecutivo. O sea, hay que ver la forma de cómo limitar las leyes que hacen que este gasto crezca, porque hay un híbrido, no estoy todavía muy enterado de cuál es el alcance de la iniciativa de gasto que tiene el Congreso. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en algo, pero parece que no ha calado bien ese aspecto, porque no sabemos si los congresistas tienen o no tienen iniciativa de gasto, porque se han creado 20 universidades públicas, que eso implica gasto. Entonces hay que definir bien qué es eso, pero la importancia, a lo que yo me refiero es, ven lo importante que es el Congreso, y me extraña que los candidatos ahora nos estén pidiendo un mandato claro. Lo que debe hacer justamente un candidato presidencial, ahora en noviembre que será eso, tiene que pedir, deme un mandato claro para yo gobernar desde el Congreso con mi mayoría, supongamos del 50% más 1. Es importantísimo la presencia, digamos, de los candidatos y, digamos, el equipo que va a sostenerlos desde el Congreso. Sí, como vuelvo a repetir, el Congreso es el foco donde debería hacerse las reformas políticas, ¿no? No solamente hablar de la reforma judicial, sino también la reforma del legislativo. Y sobre todo porque ellos tienen esa capacidad de crear leyes, y al crear leyes puedes crear impuestos. O sea, lo que tiene que, yo creo, un poco más retrotrayéndonos hacia atrás, ¿cuál es lo que está causando esa atomización de que en el Congreso esté casi subrepresentado la opinión pública? Creo que desde el momento en que hay que hacer la reforma política, desde los partidos políticos, Ajá, desde ahí comienza todo el problema. Si no tenemos partidos verdaderos que tengan 4 por lo menos dimensiones, ¿no? El doctrinario, el programático, el representativo y el electoral, vamos a tener estos partidos cascarón que se venden al mejor postor una vez que van a llegar al poder, porque ahí van a ver cómo se va a traficar mucho esto de las leyes malas. Y lo que hay que hacer es pensar en cómo derogar esa ley de partidos, porque no ha servido para nada, porque el señor Tuesta, por más que sepa mucho de cuestiones electorales, pero lo que ha demostrado en la práctica con sus reformas a partir de Vizcarra es que ha sido un salto al revés. O sea, en lugar de avanzar en la reforma política, hemos empeorado la situación. Tenemos 43 partidos, tenemos financiamiento público que se ha visto que no está bien conducido, y eso está desprestigiando mucho a la democracia, al punto que nos podemos correr llegando a pensar de que mejor son las botas, que mejor son los militares que la democracia misma. Armando Mendoza, muchísimas gracias. Yo les agradezco nuevamente a nombre de Altavoz su participación en el programa. Muy cortito, José Luis, tu despedida de las audiencias. Sí, bueno, agradecer y bueno, pedir a los candidatos que pidan mandato claro, porque no podemos tener un Congreso atomizado donde cada uno jale para su agua para su molino, y porque eso va a empeorar más las cosas y de repente el próximo gobierno no vaya a terminar su periodo de gobierno, ¿no? Efectivamente. Armando.